Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a un nuevo programa de Sensor UABC. Ya estamos en febrero y, para ser exactos, en la última semana de este mes. Por si no lo sabías, es en febrero donde se festeja el 65 aniversario de la Universidad Autónoma de Baja California. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Torrijos. Frida, un placer estar contigo en el programa. Gracias a todos ustedes por sintonizar un episodio más de Sensor UABC. Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio último de la temporada 20. Y como bien has dicho, Frida, UABC hace presencia en Baja California, siendo los estudiantes cimarrones la principal fuente de inspiración para el bienestar general y el aprovechamiento del conocimiento. Así es, Juan Pablo, es la UABC una de las universidades con mayor fuerza dentro de la entidad de Baja California, haciendo presencia en 6 municipios diferentes y teniendo un alto nivel de calidad educativo. Ya comienza Sensor UABC. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Trámites y Servicios. En esta ocasión, la 5ª edición de la convocatoria de certificaciones profesionales está aquí, para todos los alumnos de la UABC. Obtén créditos optativos y un certificado profesional con el apoyo de Coursera y UABC en cursos en línea y de alta calidad impartidos por los profesionales de IBM, Facebook, Google. Lo único que necesitas para participar es ser alumno inscrito de la UABC, preferentemente manejo del idioma inglés, carta compromiso con firma autógrafa del alumno y director de la unidad académica, acceso a equipo de cómputo e internet, contar un usuario en plataforma Coursera con correo institucional. Para ver todas las bases para participar, visita la página de Facebook de la Coordinación General de Vinculación y Cooperación Académica y revisa la publicación anclada al inicio. Ahí encontrarás un URL con las bases completas en donde podrás descargar también el formato de la carta compromiso. Ahora identifica el curso que te interesa en la oferta de cursos y una vez que tengas toda la información lista, deberás llenar el formulario adjunto a la publicación de Facebook. Después, por último, deberás crear tu cuenta de Coursera con el correo institucional de UABC. Simplemente haz clic en Continuar con Google y selecciona tu correo institucional, y después termina de elaborar tu perfil de Coursera. Y listo. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión y hasta la próxima. Continúen viendo Sensor UABC temporada 20. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Díaz. El día de hoy les hablaremos sobre el serial atlético que presenta la UABC en la Facultad de Deportes. Después de una espera de 2 años, regresa el serial atlético UABC en su edición 2022, el cual fue presentado en una rueda de prensa por los organizadores en la sala audiovisual de la Facultad de Deportes. El Presidium se contó con la presencia del maestro Juan José Calleja Núñez, su director de la Facultad de Deportes Campus Tijuana y director general de Serial UABC, la maestra Nelly Duarte Callejos, directora operativa, y el doctor Iván Sánchez Sánchez, coordinador administrativo del evento.
Calleja Núñez agradeció a los medios por siempre apoyar los diferentes eventos universitarios. Expresó que parte de la UABC y la Facultad de Deportes es un gusto poder reactivar el serial atlético, el cual en su primera edición contó con una gran respuesta por parte de la comunidad cimarrona y sociedad en general. Por otro lado, la maestra Nelly Duarte y el doctor Iván Sánchez dieron a conocer los pormenores del serial. Detallaron que nuevamente se dividirán en 4 etapas, programadas para el 26 y 27 de marzo, 14 y 15 de mayo, 20 y 21 de agosto y 26 y 27 de noviembre. En esta ocasión se llevarán a cabo 2 fechas de cada una de las etapas para evitar que haya aglomeraciones y cuidar la salud de los participantes, de acuerdo a los protocolos sanitarios que se requieren cumplir como resultado de la pandemia que vivimos actualmente. Del mismo modo, se solicitará que los corredores porten cubrebocas durante el primer kilómetro del recorrido y será requisito indispensable que al momento de adquirir su boleto presenten su comprobante de vacuna contra COVID-19. El doctor Iván Sánchez dio a conocer que la ruta a seguir en esta primera etapa será dentro de las instalaciones de UABC, ubicándose la salida y meta en la pista de atletismo, mientras que el recorrido será por el circuito de tierra. Al término de cada carrera se entregará una medalla para que al completar las 4 etapas del serial se puedan unir y formar el logo del 65 aniversario de la UABC. Por nuestra parte ha sido todo. Esperamos ver muchos cimarrones en este serial atlético que va a presentar UABC. Mi nombre es Jessica Díaz y esto fue Marcador. Soy especial, soy especial, soy especial, todos lo somos. Un día, Jaime y Jimena se encontraban esperando a sus papás, mientras comenzaron a charlar con el profesor Mario, quien imparte la clase de valores y sociedad. Ellos tenían mucha curiosidad sobre los roles que jugaban los géneros en la sociedad. ¿Por qué hay más maestras y menos maestros? ¿Más enfermeras y menos enfermeros? ¿Más ingenieros y menos ingenieras? Así tiene que ser, eso me dijo mi papá. No, Jaime, así no son las cosas. Esto se debe a que estamos tan acostumbrados a pensar y vivir de acuerdo con esas ideas y significados. Además, están determinadas histórica y culturalmente, y no tienen nada que ver con el sexo de las personas. Pero a algunas generaciones se les dificulta separarse de estas creencias. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las diferencias de trato y de oportunidades van en contra de los derechos humanos, e históricamente han afectado más a las mujeres en razón de su sexo. Es aquí donde entra la equidad de género. En la televisión escuché un poco sobre esto, pero no entendí muy bien. Deja que te explique. El término equidad tiene que ver con la justicia. En concreto, con la distribución justa e igualitaria de los recursos y del poder en la sociedad. Por ello, en un concepto más amplio, se alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. Un ejemplo de esto sería que tanto hombres como mujeres reciban el mismo salario. Entonces, ¿para qué sirve la equidad de género? La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada uno de ellos que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanos. Además, nos es útil para proponer cambios en la organización y estructura de las instituciones y concientizar a las mujeres de la importancia de conocer y ejercer sus derechos. ¿Y pasa lo mismo con los colores? Las niñas usan rosa y los niños visten de azul desde que nacen. Lo que tú dices tiene que ver con los estereotipos de género. En la teoría de género, los estereotipos corresponden a las concepciones que se asumen sin ninguna reflexión, como si ya estuvieran fijas de una vez y para siempre, y a modelos sobre cómo son, qué hacen, qué usan las mujeres y los hombres. ¿Y cuáles son los colores que se relacionan con las niñas y con los niños? Pues mira, normalmente dicen que los colores claros como el rosa, lila y colores pasteles deben usarlos las niñas, y por otro lado que los niños deben vestir con colores oscuros, pero no siempre debe ser así. Todos pueden usar los colores que deseen, realmente. Esto me recuerda a la Navidad en que mi abuelo nos regaló juguetes. A Jimena le dieron una muñeca y a mí un coche de carreras. ¡Fue genial!
Sí, lo recuerdo. Yo esa Navidad había pedido unos Legos. Ese es un gran ejemplo de estereotipos de género a temprana edad. Esto se debe a los anuncios publicitarios que promueven la idea de que las mujeres son bellas y los hombres son heroicos y aventureros. Profesor, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Les propongo 2 acciones muy sencillas que los ayudarán a ejercer la equidad de género. La primera es evitar juicios de valor que coloquen en posiciones de inferioridad o superioridad a las personas y a sus actividades en función de su sexo. No solo hay mujeres enfermeras, también existen los enfermeros. Yo conozco a un enfermero. ¿Y la segunda? Apoyar el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres, ya que esta es la clave para romper con el ciclo de discriminación y violencia. Cuando una sociedad consigue que las mujeres en toda su diversidad alcancen su plena autonomía económica, física y política, asegura que se cumplan sus derechos en igualdad de condiciones y, por tanto, garantiza también que niños, niñas y adolescentes tengan un desarrollo pleno. Ahora entiendo. Ya llegaron por nosotros, Jaime. Gracias por explicarnos un poco sobre la equidad de género, profe Mario. Nos vemos mañana. Bye, profesor. Cuídense, niños. Hasta mañana. Los primos González fueron de compras al centro comercial con sus padres y se toparon con una juguetería. Mira, Jaime, qué bonito cochecito. Le voy a decir a mi mamá que me lo compre. Sí, es bonito, pero los carros son para hombres. Tú mejor ve el pasillo de muñecas. No es verdad, Jaime. Recuerda lo que dijo el profesor. Los colores, al igual que los juguetes, no tienen por qué tener género. Tu mamá piensa igual que yo, por eso no te lo va a comprar. No es cierto, Jaime. Bueno, compra lo que quieras. Minutos después de su conversación en la juguetería, Jimena y Jaime se encuentran eligiendo ropa para el bautizo de su primo Miguelito. Yo llevaré una elegante camiseta azul con pantalones de mezclilla y zapatos deportivos. Pero mira, Jaime, esta camisa está muy bonita y tú no tienes camisetas moradas. ¡Ew! No, esos son colores para mujeres. Tú puedes llevar un vestido morado y tacones blancos. Ay, Jaime, se nota que no has aprendido nada de lo que dijo nuestro profesor. Los colores no te definen. No hay ningún problema en que uses la camiseta morada y tampoco hay problema en que estudies para ser diseñador de modas si eso es lo que te gusta. Uy, no, yo nunca estudiaría algo así y menos me pondría morado. Es para niñas. Jaime, ya te dije que los colores no tienen género. Además, el morado te queda muy bien, vas a destacar. Tienes razón, mis pensamientos han estado muy influenciados por lo que la gente piensa y lo que la sociedad nos ha enseñado. Me disculpo, después de todo, esa camisa no está nada mal y el color se me ve muy bien. De esta manera, Jaime y Jimena empezaron a reflexionar y cambiar sus pensamientos sobre los estereotipos de género y sus consecuencias. Es así como las ideas y los significados que le atribuimos a lo femenino y a lo masculino se pueden eliminar al igual que los prejuicios y conductas agresivas. Las actividades, colores y juguetes van más allá de una cuestión de género y niños y niñas son libres de decidir lo que les gusta. Recuerda que la equidad de género es responsabilidad de todos, ni más ni menos. Soy especial, soy especial, soy especial, todos lo somos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sección Lo que debes de saber. Debido a que el 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, en la cápsula de hoy les hablaremos un poco más de ella. ¿Qué es la justicia social? La justicia social es la encargada de buscar una igualdad de oportunidades y un cumplimiento de los derechos humanos que debemos tener todas las personas. Para la justicia social es importante que cada persona sea capaz de desarrollarse plenamente en la sociedad, sin nada que le evite vivir tranquilamente. El concepto de justicia social surgió a mediados del siglo XIX debido a que apareció la necesidad de tener un reparto igualitario en los bienes sociales de todos. Y en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó que el 20 de febrero sería el Día Mundial de la Justicia Social, sosteniendo que la justicia social es un principio fundamental en el desarrollo y dignidad humana. La ONU considera que las actividades que se desarrollen con el motivo del Día Mundial de la Justicia Social deben ser dirigidas a la búsqueda de la erradicación de la pobreza, igualdad de género, promover el empleo pleno y decente, y el bienestar social de todos los individuos. En nuestra vida diaria, todos tenemos necesidades básicas, las cuales pasan a ser derechos fundamentales, como lo serían el derecho de identidad, de educación, libre expresión, al empleo, a tener una familia, entre otros.
Al no cumplirse uno de estos derechos, la justicia social debe de verse implicada para lograr arreglar esta injusticia y darle un trato justo a la o las personas involucradas. Lo importante de la justicia social es que los mismos miembros de la sociedad somos los encargados de promover o negar esta justicia. No importa en qué lugar del mundo te encuentres, puedes lograr encontrar casos de inequidad, en donde es necesario movilizarse y hacer que la justicia social se aplique a quien lo necesite. ¿De qué formas puedes aportar como estudiante de UABC a la justicia social? Número 1. Teniendo conocimiento de los derechos que todos los estudiantes y empleados de UABC deben de tener, tanto dentro como fuera de la zona escolar, para poder ser capaz de ayudar a su cumplimiento. Número 2. Logrando entender que los comportamientos o actitudes de una persona, institución o sociedad pueden promover o negar la justicia social. Número 3. Desarrollando empatía hacia quienes sufren de una injusticia, para de esta manera evitar que la justicia social desaparezca en nuestra sociedad. Número 4. Estar dispuesto a realizar acciones positivas que ayuden a que otras personas puedan recibir un trato justo. Y número 5. Estar comprometido a defender los derechos de sus compañeros o cualquier otro personal que se encuentre en la universidad. Con estas sugerencias es posible que la justicia social sea aplicada en nuestro ambiente universitario y las injusticias puedan ser nulas. Es importante que este tema se trate en las diferentes áreas académicas, para lograr de esta forma que el alumnado y empleados de la universidad puedan tener las competencias necesarias para ayudar a que este tema sea tratado de la mejor forma. Esperamos que el tema del día de hoy fuera de su agrado. Nos vemos en la próxima cápsula de la sección Lo que debes de saber. Aún en casa, podemos contagiar a los que queremos. Recuerda usar tu cubrebocas. Continuamos con Sensor UABC. El 28 de febrero de 1957 se creó la Universidad Autónoma de Baja California. En 1977, el gobierno del estado de Baja California cedió el Palacio de Gobierno, que ahora alberga la rectoría, símbolo y patrimonio de la universidad y del estado. Así es, Juan Pablo. UABC es una de las universidades con mayor potencia dentro del noroeste del país, teniendo el 100% de su plan de estudios acreditados a nivel académico, al mismo tiempo que se posiciona en el nivel 147 de Latinoamérica en universidades públicas. Exactamente, Frida, no sé si sabías que la universidad cuenta con 135 programas de licenciatura, 70 posgrados, de los cuales se imparten en 40 unidades académicas. Sigue viendo Sensor UABC. Hola, bienvenidos a una nueva cápsula de la sección Lo que debes de saber. ¿Sabías que 54 posgrados de la UABC están avalados por CONACYT? Representan el 58% del total de la oferta educativa en el estado de Baja California. En el marco de la convocatoria Evaluación de Programas de Posgrado Renovación 2021, emitida en junio del año pasado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fueron evaluados satisfactoriamente 14 programas de posgrado de la Universidad Autónoma de Baja California, 6 doctorados, 7 maestrías y una especialidad. Del campus Mexicali son 6. Doctorado en Ciencias e Ingeniería, doctorado en Ciencias Agropecuarias, maestría en Ciencias en Sistemas de Producción Animal, maestría en Ciencias e Ingeniería, maestría en Estudios Socioculturales, maestría en Enfermería en Salud Comunitaria. Del campus Ensenada corresponden a 3. Doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo, doctorado en Oceanografía Costera, especialidad en Gestión Ambiental. Del campus Tijuana son 5. Doctorado en Ciencias Económicas, doctorado en Estudios del Desarrollo Global,
maestría en Historia, maestría en Salud Pública y maestría en Psicología de la Salud. Con estos 14 posgrados evaluados, la UABC concentra 54 programas en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, lo que representa una cifra histórica para la universidad. Cabe destacar que así como el 58% del total que se oferta en el estado de Baja California, dichos programas se dividen en las categorías de reciente creación, en desarrollo, consolidados y competencia nacional. Para lograr estos resultados, la Coordinación General de Investigación y Posgrado, a través de su Departamento de Posgrado y de los Departamentos de Apoyo a la Docencia y la Investigación de los 3 campus universitarios, trabajó permanentemente en el seguimiento a alineamientos de los marcos de referencia mediante reuniones con los responsables de cada uno de los programas de las unidades académicas. El objetivo de esta convocatoria es el reconocimiento público a los programas de posgrado de las instituciones de educación superior y centros de investigación que den sustento al fortalecimiento de las capacidades científicas, humanísticas, tecnológicas y de innovación del país. También busca promover la colaboración, articulación social y cooperación interinstitucional e internacional de los posgrados nacionales. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, espero lo hayas disfrutado, nos vemos hasta la próxima. Hola, soy la doctora Eliana Castañeda, maestra en Salud Pública, académica de la Universidad Autónoma de Baja California. Muy importante para el inicio de clases considerar lo que son todos los protocolos de seguridad, incluyendo el filtro de ingreso y egreso, en donde es muy importante la toma de temperatura. Esto debe ser en la cabeza para evitar cambios de temperatura en el cuerpo. Si el dispositivo es exclusivo para mano, bueno, colocar la mano, colocarse gel con alcohol al 70% en las manos o lavarse las manos. Y en todo caso portar el cubrebocas de la manera correcta, cubriendo la nariz y todo el mentón durante toda la estancia en la universidad. Sabemos que nos dará mucho gusto vernos de nuevo de manera presencial, sin embargo es importante mantener la distancia todavía de 1.5 metros para poder comunicarnos entre nosotros, también dentro del salón de clases y dentro de las explanadas o las áreas comunes. Es importante motivar a los alumnos a seguir el reglamento que la universidad va a mencionar para cumplir todos estos protocolos de seguridad de higiene anti-COVID-19 para que ellos estén al pendiente de cuáles son cada una de las reglas y las puedan estar llevando a cabo sin error alguno. Vamos a señalar la manera correcta de lavado de manos. Recuerden que son 20 segundos lo que nos lleva a esta técnica y la vamos a instruir en este momento paso a paso. Primero colocamos jabón en las manos. Tallamos la palma de las manos, perfectamente toda la palma. Luego entre los dedos, por la parte de enfrente de las manos, muy bien, tallar todo entre los dedos. Después lo que es el dedo pulgar, todos los 2 pulgares son importantes. Luego tallamos la palma de la mano con nuestras uñas, las 2 palmas, muy bien. De esta manera continuamos con las muñecas. Recordar no traer anillos y no traer reloj. Y luego procedemos a el enjuague. Retiramos muy bien todo el jabón de nuestras manos y secamos con papel. Siguiendo los protocolos de seguridad anti-COVID de la Secretaría de Salud, estas aulas son desinfectadas todos los días. Los alumnos deberán entrar a ellas guardando su distancia, colocando sus pies en las señales que se encuentran en el pasillo y al entrar al salón de clases deben traer el cubrebocas bien colocado, cubriendo nariz y mentón. Recuerda traer tu gel alcoholado de manera personal y tus toallitas desinfectantes. Al entrar al salón de clases, por favor no muevas los mesabancos, respeta la sana distancia como están colocados. Con tus toallitas húmedas, límpialos antes de iniciar la clase y al finalizarla.
Para lograr la sana distancia, en la explanada de la universidad vas a encontrar señalamientos donde podrás colocarte sobre ellos y poder conversar con tus compañeros. Soy la doctora Ileana Castañeda, maestra en Salud Pública, académica en la Universidad Autónoma de Baja California. La preparación de la escuela y qué hacer si uno de los alumnos presenta algún síntoma es una de las consideraciones más importantes en los protocolos anti-COVID. Primero, hay que adecuar un espacio separado del resto de las instalaciones, lo más cerca a la entrada, en donde vamos a colocar a algún alumno o académico que muestre alguna sintomatología respiratoria. Es importante que en cuanto se descubra alguna sintomatología respiratoria presente en alguno de los alumnos, se le facilite una mascarilla de grado médico, un cubrebocas, esto es, que le cubra perfectamente y selle nariz y boca. Hay que establecer bien un procedimiento por el cual vamos a hacer una separación de este personal, siempre cuidando no estigmatizarlos. Separamos al personal con sintomatología respiratoria de las personas que se encuentran aparentemente sanas. Hay que consultar con profesionales de la salud y sobre todo con las autoridades de salud locales para saber si estos alumnos se pueden remitir a su domicilio. Se debe de informar a la autoridad de que se tiene alguna persona sospechosa y o si se puede atender en algún centro de salud o clínica del Seguro Social. Hay que alentar al alumno a quedarse en casa si presenta sintomatología respiratoria y no acudir a la escuela. Recordemos, los síntomas más comunes son dolor de cabeza, fiebre, sudoración, escalofríos, dolor de músculos, dolor de articulaciones, tos o secreción de moco por la nariz. Es muy importante que si se establece una norma para la toma de temperatura diaria, se establezca de acuerdo a los lineamientos que el sector salud recomienda. Todos estos procedimientos para poder lograr los protocolos en este regreso a clases deben de ser entregados con anticipación a los alumnos para que ellos puedan cubrirlo de manera correcta. La preparación de la escuela es importante para el cumplimiento de los protocolos y saber qué hacer en caso de que una persona presente síntomas. Es importante recordar que contamos con Simapaz para que todo el mundo la pueda utilizar y una aplicación que nos ayudará a llevar este control de manera más efectiva. Eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más y por acompañarnos toda esta temporada número 20. Te esperamos la siguiente semana con más contenido de Sensor UABC y por supuesto con una nueva temporada. No olvides vernos todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. También queremos agradecer a toda la producción que estuvo detrás de esta temporada, tanto a la productora general, la maestra Concepción Baxin, así como los productores de conducción, Avi y Mario, que estuvieron apoyándonos día con día en cada semana en la conducción, y así como todos nuestros compañeros que estuvieron en cápsulas y secciones del mismo programa. Gracias a todos ustedes, porque sin ustedes esto no pudo haber sido realizado. Te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Sensor UABC, y a la vez, si te perdiste el programa, puedes verlo en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. No olvides vernos todos los miércoles a las 11:30. Te agradecemos que nos acompañaras el día de hoy. Nos vemos en la próxima. Esto es Sensor UABC. Detectando el quehacer universitario.